Shalom y bienvenidos a otro segmento del programa Caminando en Obediencia, transmitiéndose a través de teshuva.tv. Aquí nuevamente su servidora Lisa Velázquez y estamos continuando con la serie de estudios Caminando en el templo revelado en la creación, el perfil de la familia. Y quiero agradecerle a todas aquellas personas que se han mantenido en sintonía hasta ahora siguiendo esta serie de estudios. Gracias por su apoyo, por sus palabras, por sus comentarios. Si usted tiene alguna duda, inquietud o pregunta, usted puede escribir a teshuvainfo.tv o puede también contactarme a través de mi página personal de YouTube. Usted me puede buscar por Lisa Velázquez y así pues me puede mandar un mensaje y con gusto en la primera ocasión que se me presente pues le puedo contestar su pregunta. También quiero animarle a que se suscriba a mi canal de YouTube Lisa Velázquez Caminando en Obediencia y ahí pues usted también puede disfrutar de la programación que también se transmite a través de Teshuva y compartir los videos o repasar los videos y tomar nota, parar el video, así pues usted tiene más oportunidad de aprender. En estos momentos quiero presentarle el tema que nosotros vamos a estar desarrollando en este estudio. Vamos a estar hablando acerca de expiación y restauración en el contexto de Yom Kippur. Creo que este estudio está dividido en 2 o 3 partes, así que el tema que vamos a estar tocando es expiación y restauración. Y se va a desarrollar en Yom Kippur. Voy a estar dando una descripción del servicio de Yom Kippur como se hacía en el templo. Y así que quizá pues para aquellas personas que les gusta estudiar el templo, vayan, muy interesante. Y pues si usted nunca ha estudiado el templo, pues este estudio pues también puede ser de base para que usted tome la iniciativa de estudiar el templo y los rituales que se hacían en él. Así que vamos a comenzar con el estudio y acuérdese que usted puede detener el video, usted puede repasar la información. Como instructora, mi trabajo es presentarle la información y también como estudiante verificar todo por la escritura, puesto que así todos juntos estamos aprendiendo. Así que verifique todo por la escritura. Yo siempre le doy citas bíblicas. Yo les animo que por favor con su versión de la Biblia usted los vaya buscando, vaya tomando anotaciones y así pues usted y yo podemos aprender juntos. Así que vamos a comenzar con el servicio de Yom Kippur, donde nosotros encontramos el servicio de Yom Kippur. Y para esto pues quiero pues voy a poner aquí en la pantalla la cita bíblica de Levíticos capítulo 16, los versículos 2 y 13. Y esta es una orden que el Eterno le da a Aarón como el primer sumo sacerdote en la nación de Israel. Dice: tomará el incenciario lleno de carbones ardientes del altar delante de Yahweh y con sus manos llenas de incienso molido fragante lo traerá dentro del velo. Pondrá incienso en el fuego delante de Yahweh para que la nube del incienso cubra la cubierta del arca, la cual está sobre el testimonio, para que él no muera. Aquí usted lo puede ver más detallado. Y pues vamos a continuar con lo que resta del estudio. Vamos a estar hablando de Yom Kippur, así que le invito a que haga sus anotaciones, puesto que va a ser un estudio muy interesante. Continuemos. El sumo sacerdote se segregaba en la cámara Parjedrín o cámara del consejero, que en hebreo se conoce como Lishkat Parjedrín, que se encontraba al sur dentro de Beit Advinas o la casa de Advinas, uno de los edificios de los 4 esquinas del atrio interior del templo. Él hará 7 días antes de hacer el servicio de Yom Kippur para alcanzar el nivel más alto de la pureza ritual. Y quiero compartir esta ilustración con ustedes para que tengan una idea de dónde estaba localizado la Lishkat Parjedrín o la cámara de Parjedrín.
esto se considera dentro del atrio interior o dentro del azará, y esta área que está aquí en color rosado en la pantalla, en el diagrama de los edificios de las cuatro esquinas, es lo que se conoce como Beit Advinas o Casa Advinas, para que tenga una idea dónde era que se segregaba o se apartaba el sumo sacerdote para a realizar el servicio de Yom Kippur. Continuemos porque hay mucha información que quiero compartir con ustedes, y quiero describir de dónde se saca esta cita. Esta cita se saca de la Mishnah y del Tratado Yomá, que habla acerca de cómo es que 7 días antes de Yom Kippur el sumo sacerdote se retiraba de su propia casa a la cámara de Parjedín, como ya les mostré en el diagrama, y se preparaba otro sacerdote en su lugar en caso de si había una descualificación. Así que se separaba de su familia para no tornarse tamay o ritualmente impuro, y como medida de seguridad se preparaba otro sacerdote para que realizase los servicios de Yom Kippur si el primero quedaba descalificado. Durante esos días, el sumo sacerdote reflexionaba en el desempeño de las funciones requeridas del templo, rociar la sangre de las ofrendas en la mañana y la tarde, quemar el incienso en el altar de oro y envolver la menorá o atender la menorá, añadiendo nuevas mechas y aceite recién prensado, y encender las lámparas. También él era rociado con la mezcla de agua y cenizas de la vaca roja para mantener la pureza ritual durante toda la semana que iba a estar segregado en los recintos del templo. Los ancianos de la corte pasaban horas en su habitación cada día enseñándoles las leyes del servicio. La cámara Parjedín era escasamente amueblada, solo había una pequeña cama, varias sillas de madera y una sencilla mesa de madera sin pretensiones en los estándares del templo. Estudiaban la porción de la Torá asignada a Yom Kippur, que es la porción de la Parashá Aharei Mot en Levíticos capítulo 16. El comprender que él iba a representar a toda la nación en el día más importante, iba a estar entre los vivos y los muertos, eran motivos suficientes para tener una actitud de agradecimiento, lo cual preparaba su corazón para presentarse delante del Rey del Universo y entrar en el lugar santísimo. En la mañana de la víspera de Yom Kippur, el sumo sacerdote se unía a los ancianos de la corte a la puerta del este. Se tomaba el tiempo para examinar cada uno de los animales elegidos para las ofrendas del día, los bueyes, los carneros y las ovejas. Luego se dirigía junto con los ancianos de la corte a la cámara superior de Beit Advinas para supervisar los preparativos finales para el servicio de incienso. Y el compuesto de estas especias se molía una segunda vez para que resultase un polvo muy fino, lo que leímos en Levítico 16 ahorita. Esta mezcla dejaba un aroma en el aire y saturaba las vestimentas del sumo sacerdote, también impregnando el recinto del templo con el mismo aroma. A medida que caía la noche, se retiraba toda comida y toda bebida para que así él estuviese obligado a mantenerse despierto y no se durmiera. También es importante que nosotros aprendamos que ninguno de los sacerdotes podía utilizar calzado durante el tiempo que estuviesen ministrando en el servicio dentro del templo sagrado. Se dice o se teoriza que cuando los pies del sumo sacerdote entraban en contacto con el suelo, esto simbolizaba la presencia divina manifestada dentro del recinto del templo. Así que ellos pasaban toda la noche estudiando y leyendo los libros de Job, de Esdras y el libro de Crónicas. A medida que iba amaneciendo y se iluminaba Hebrón, justo antes de que se comenzaran los sacrificios rituales, el sumo sacerdote era llevado a un baño de inmersión para la primera de las 5 inmersiones que iba a llevarse a cabo en ese día. Una vez que él se había inmersido o se había bañado,
se ponía cuidadosamente su atuendo sacerdotal para los servicios regulares de la mañana. Sus prendas, que se componían de 8 piezas, se conocen como las prendas de esplendor y estaban tejidas también con lana de color azul, con teñidas de lana de púrpura y rojo, y cada uno de estos colores representaba los elementos del mundo material. Después de cada inmersión ritual, el sumo sacerdote se cambiaba la ropa, alternando entre las vestiduras de esplendor y las vestiduras blancas hechas de lino fino. Las prendas blancas él las utilizaba para el servicio interno y las prendas de esplendor eran usadas para el servicio exterior, que era el de las ofrendas usadas para el servicio de la mañana y de la tarde. Las blancas se utilizaba cuando se hacía la confesión, el sorteo de los machos cabríos, la aspersión de la sangre, la quema del incienso en el interior del lugar santo y finalmente la eliminación del incenciario del lugar santísimo. Y completar el servicio regular de la mañana, después de haberlo hecho, él seguía a los ancianos para el baño de inmersión en el techo de la cámara Beit Habarpá, y se levantaba una sábana de lino mientras se realizaba su segunda inmersión. Y todo esto, amado, se hacía con un nivel alto de reverencia. Después que se secaba rápidamente, se vestía con las ropas de lino fino hechas de lino, y las 4 prendas de vestir, o sea, la túnica, los pantalones, el cinturón y el turbante, siempre las usaba para realizar el servicio de Yom Kippur. En el interior el Santo de los Santos, ya el sumo sacerdote, vestido con las vestiduras blancas, era como si fuese un ángel, ya que se unía a la corte o la hueste celestial angelical. Y estas prendas blancas, que después no se utilizaban nuevamente por otro sumo sacerdote. Luego recorría su camino hacia el extremo norte del atrio del templo, entre la entrada del gran altar de sacrificio, donde se encontraba un novillo que iba a ser sacrificado. Entonces la cabeza del novillo se sujetaba mirando al oeste hacia el santuario. Había un área en el suelo del templo que habían unos anillos, donde ahí era que se hacía la matanza ritual. Los animales no se sacrificaban en el altar de holocausto, sino que había un lugar específico donde se hacía la matanza ritual, se despellejaba el animal, se cortaba en pedazos y se asignaba a sacerdotes para hacer la quema de la carne que había de ser sacrificada del animal que había sido matado ritualmente. Así que la cabeza del novillo se sujetaba mirando al oeste hacia el santuario, y el sumo sacerdote de espaldas mirando hacia el este colocaba sus manos entre los cuernos del novillo, hacía una confesión por él y su casa, luego hacía una oración por sí mismo y por su familia, y después hacía la pronunciación del nombre sagrado Yod Hei Vav Hei. Cuando la multitud que estaba reunida en el atrio escuchaban el nombre, ellos se postraban en el suelo y clamaban: Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendito sea el nombre y su glorioso reino por toda la eternidad. Después después que él recibía la sangre del novillo, era el momento en que el sumo sacerdote se preparaba para ofrecer o hacer el servicio de incienso. Luego ascendía al medio de la rampa del altar de sacrificio, y normalmente habían 4 pilas de madera quemadas en el altar, pero en Yom Kippur se añadía una pila adicional donde el sumo sacerdote tomaba de las brasas humeantes o los carbones encendidos para el incenciario. Cargando el incensario lleno de las brasas encendidas, hacía su camino de regreso de la rampa del altar al atrio del templo, mientras que había otro sacerdote moviendo la sangre del toro sacrificado para que no se coagulara. Solo tenía un asistente o un ayudante.
El pavimento de piedras de mármol del atrio estaba posicionado en filas y cada fila se llamaba una terraza. Y era en la cuarta terraza donde se esperaba a que los sacerdotes le trajesen el cucharón de oro de la cámara de los vasos y una bandeja llena de incienso finamente molido de Beit Abinaz. Con el incensario de oro, que era mucho más pesado, él lo colocaba en la mano derecha y el cucharón, que era menos pesado, en su mano izquierda, y cuidadosamente se enfocaba en no dejar caer ni un granito de incienso ni las brasas. Así que tenía que tener gran destreza y buen equilibrio para maniobrar estos elementos, lo cual el sumo sacerdote indicado para hacer el servicio de Yom Kippur pasaba un periodo de casi un año para prepararse para esta ocasión. Luego se movía lentamente y deliberadamente hacia los 12 escalones en el Ulam, que es el pórtico, y hacia el santuario interior en el templo. Al acercarse al lugar santo podían mirar la belleza del velo exterior que se sujetaba con broches de oro. Su parte superior se cerraba hacia el exterior para crear una entrada sur. Así que el velo interior se fijaba en el lado norte. Mientras caminaba, los velos estaban sujetados de una forma que se formaba un pasillo. Entonces el sumo sacerdote caminaba entre los velos paralelos y al pasar por este pasillo veía la luz divina aparecerse en la sala en forma de un cubo que estaba cubierta de oro puro. Así que imagínese usted, el sumo sacerdote entrando o preparándose para entrar delante de la presencia del Rey del Universo, tenía una sensación de asombro, maravilla por la grandeza y el esplendor que tenía delante de él, que simplemente no había palabras para describir lo que él estaba presenciando. Entonces se encontraba delante del trono del Todopoderoso, donde el arca del testimonio de oro estaba, debajo de la envergadura masiva que formaba como si fuera un trono carruaje del Rey del Universo, y tomaba su posición entre las dos varas que sobresalían de los costados del arca hacia las cortinas. Luego colocaba el incensario en la gran piedra que ligeramente estaban más altas que el terreno, que servía como base de la casa, y hábilmente maniobraba el incienso en sus manos y tomaba un puñado y lo colocaba sobre los carbones, poniendo a su lado para evitar quemarse. Y esta era la tarea más difícil, que cualquiera en el templo pues requería gran experiencia y mucha práctica. Esperaba ansiosamente que toda la cámara se llenara de humo y que ese humo se impregnara en el espacio sagrado. El humo se elevaba desde el templo como si fuera una columna recta, puesto que solamente aquellos miembros de la familia Dinas añadían un ingrediente secreto que hacía que esta columna de nube se formase. La hierba no tenía ninguna fragancia, pero sí evitaba que el denso humo quemase los ojos del sumo sacerdote. Y al mirar a la columna de humo no podía evitar comparar esta vista con la columna de nube que protegió a Israel mientras estuviesen viajando por el desierto. Allí veía la gloria cernirse sobre el arca del pacto, así como cuando el Espíritu de Dios estuvo flotando sobre las aguas en el principio de la creación. Es como si se hubiese unido o reunido con el Dios del universo y estuviese panín a panín, cara a cara, y estaba vivo, había sobrevivido. Fue a través de esta presencia que descansaba sobre Israel, y en ese instante él estaba de pie en el centro de la eternidad, y que el servicio del incienso era un recuerdo del pacto de fuego que en otros estudios yo había definido lo que era. Así que este servicio significó la restauración del orden creado a través de la expiación. El Ketoret no solo restauró la unión entre Dios y el hombre, sino que trajo unidad a todo Israel.
Entonces vamos ahora a la Biblia para leer acerca de la ordenanza de Yom Kippur. Y esto sí lo voy a poner en la pantalla para que ustedes me acompañen a la lectura. Dice Levítico 16, del 29 al 31. Será una regulación permanente para ustedes que en el 10º día del 7º mes ustedes se negarán a sí mismos y no harán ningún trabajo. Ambos los ciudadanos, los extranjeros y los extranjeros viviendo con ustedes. Porque en ese día expiación será hecha por ustedes para purificarlos. Ustedes estarán limpios delante de Yahweh de todos sus pecados. Es un Shabbat de descanso completo. En otras palabras, un Shabbatón. Para ustedes se negarán a sí mismos. Es una regulación permanente. Para que así pues nosotros tengamos la base bíblica de donde se encuentra en la ordenanza del día de expiación. Yahweh creó el mundo a través del Brit Age, que es el pacto de fuego, un pacto eterno que fue diseñado para llevar y mantener un universo ordenado. El romper el pacto de la creación trajo la ira y el reparar la brecha en el pacto se llamó o se conoce como expiación. Así que el pecado fue lo que rompió los lazos del convenio eterno, por la que renovación de este convenio necesitaba expiación. Los servicios del templo en Yom Kippur eran rituales anuales de recreación diseñados para reparar la brecha y conmemorar la restauración de Yom Echad o un día, el estado original de la creación. Así que la aspersión de la sangre y la quema de incienso en el lugar santísimo eran rituales de expiación que protegían al pueblo de la ira de Yahweh. Pero en realidad solamente la creación era simbólicamente restaurada a través de estos servicios. En este día, el sumo sacerdote se despojaba a sí mismo de toda impureza con el fin de realizar personalmente los servicios, purificando el pueblo y el templo. Los rituales de Yom Kippur eran los medios anuales por la que se habilitaba el mediador a entrar en la presencia divina y por lo tanto se efectuaba un restablecimiento temporal de la pureza e integridad en la creación. Yom HaKippurim debe traducirse como el día de expiaciones, ya que Kippur viene de la palabra hebrea kapar, que sugiere algún tipo de cobertura protectora. Y una palabra similar aparece en Éxodo capítulo 16 en la descripción del maná bajo el rocío. Algo como escarchas cubrieron la superficie del desierto. Caporé es la cubierta del arca del pacto y ha sido erróneamente denominada como propiciatorio. ¿Y sabe usted quién se inventó ese término? Martín Lutero. Así que las letras hebreas en Caporé pueden ser reorganizadas para formar parojet o velo. Así que el velo y la cubierta eran los dos lugares donde el sumo sacerdote rociaba la sangre. La gematría o valor numérico de estas palabras dan un valor de 700. Y este número 700 es un número que está relacionado con el 7º día, con el templo, con el lugar santo, con el reino y con la restauración de la creación. Caporé también se menciona 7 veces en la porción de la Torá que describe los rituales de expiación para Yom Kippur según Levíticos capítulo 16. El servicio de expiación se explica posiblemente aquí en respuesta a la muerte de los dos hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Después de poner los carbones en sus incenciarios y fijaron el incienso en la parte superior, ellos se acercaron a Yahweh con fuego extraño. Así que la palabra hebrea aquí para fuego extraño es zur, Z-U-R, que significa
difundir o desparramarse como un extraño que se dispersó. Así que también puede significar uno que está distanciado o incluso también simbólicamente como una prostituta. Y esto sugiere que los hijos de Aarón rompieron el convenio de la relación íntima con Yahweh por sus acciones. Así que los pactos eran relacionales y esto pues todos los que hemos estudiado o han seguido mis enseñanzas, yo hice una enseñanza acerca de los pactos y pues expliqué muy bien este concepto. Por lo que cuando un pacto se rompe, resulta en una relación distanciada entre las dos partes. Y en el caso de los hijos de Aarón, se retiró el cerco de protección que proporcionaba el pacto y fueron juzgados con la muerte por su desobediencia. En Yom Kippur, el sumo sacerdote ofrecía, ¿usted sabe cuántos animales? Si usted conoce del servicio del templo y estudia el servicio de Yom Kippur, sabrá que se ofrecía un número asociado con la forma más alta de adoración. ¿Sabe cuál era el total? 15 animales. Él elegía 2 machos cabríos por un lote, uno dedicado a Yahweh y el otro lo enviaba a su muerte al desierto. Y en ambos, el caporé y el parojet se rociaban con la sangre de un toro ofrecido por él y su familia, y la sangre de este mismo toro se mezclaba con la sangre del macho cabrío que el sumo sacerdote ofrecía para Yahweh. Una segunda vez, esta sangre se rociaba sobre el caporé y el paroquet. Y no había arca, y esto es algo interesante, no había arca en el lugar santísimo en la época del segundo templo, por lo que el sumo sacerdote rociaba la sangre en el aire 7 veces con su dedo índice. El sumo sacerdote rociaba la sangre también en las 4 esquinas del altar de oro de incienso, dentro del lugar santo y sobre el altar que estaba delante del edificio del templo, que es el altar de holocausto o de sacrificio. Y sobre el altar, y el resto de la sangre se vertía bajo el altar. La sangre es símbolo de vida y todos sabemos este concepto. Y contiene propiedades purificadoras capaces de purificar. Por lo tanto, la expiación mediante sangre trae vida a la creación. La restauración a través de sangre, entonces quizás se preguntará. El diseño del Eterno para la restauración permanente de la creación fue a través de la sangre derramada de su Hijo. Expiación no estaba obligada a apaciguar a un Dios airado, sino más bien eliminar los efectos del pecado humano y reparar el pacto que se había roto. Y la sangre de Yeshua fue rociada sobre el arca del pacto en el lugar santísimo celestial, no terrenal, sino celestial, donde es el mundo fuera del tiempo. Y su sangre restauró la creación y reconstruyó el vínculo del pacto entre Dios y el hombre que se había roto desde el principio con la desobediencia de Adán y Eva. Esto lo vemos en la restauración a través de la sangre en la carta a los hebreos, que esto sí se los voy a poner en la pantalla para que usted lo pueda verificar. Hebreos capítulo 9, los versículos 11 y 12. Pero cuando el Mesías se manifestó como Cohen Gadol, de las buenas cosas que ya están ocurriendo por medio de un mayor tabernáculo, que no es hecho por hombres, pues no es de este mundo creado, entró en el lugar Kadosh Kadoshim una vez y para siempre. Y entró no por medio de sangre de corderos y becerros, sino por medio de su propia sangre, así redimiendo a todo el mundo para siempre. Así que cuando nosotros leemos la carta a los hebreos, siempre recordemos que es en contexto del servicio de Yom Kippur. Y así, it's gonna make sense. Le va a hacer sentido.
La restauración a través de la sangre también está ilustrada en los evangelios. Por ejemplo, Mateo 26-28, estas fueron las palabras de Yeshua, cuando él dijo: esta es mi sangre que ratifica el pacto nuevo, mi sangre derramada a favor de muchos para que ellos puedan tener sus pecados perdonados. Cuando Yeshua dijo estas palabras, él sabía que su expiación conduciría a la restauración permanente de la creación tal como era en el principio. Muchos ven su expiación como el nuevo pacto que sustituyó un pacto antiguo que había quedado obsoleto. Sin embargo, su sangre derramada renovó el pacto de la creación para restaurar el pacto original, no para sustituirlo. Se rompió a causa del pecado y se reinstaló por medio de la sangre. La palabra nuevo fue una adición posterior a la redacción del Nuevo Testamento. Así que la nueva alianza, esta expresión, no aparece en los textos griegos del Códice de Alejandrino y el Códice de Beza en el siglo V. ¿Cuáles son las consecuencias de la desobediencia? Cuando el enlace del pacto fue roto por el pecado y la rebelión, la protección que el convenio proporcionó se retiró y la ira de Dios fue derramada sobre el pueblo. Los profetas advirtieron continuamente a la nación de Israel por su pecado y sobre todo en cuanto al trato de la casa de Dios. Causó el colapso del orden natural. El abandono de la casa de Elohim trajo grave sequía y hambruna a la tierra. Así que la tierra de Israel y el templo estaban inextricablemente ligados al estado del pacto de la creación. ¿Y cómo nosotros podemos verificar que esto ha sido así? Vamos a la pantalla, esto sí se lo voy a poner para que usted lo pueda verificar en Ageo, capítulo 1, los versículos 7 al 11. Estas son las palabras del Padre. Aquí está lo que Yahweh Sebaot dice: consideren sus caminos, vayan a las montañas, cojan leña y reedifiquen la casa. ¿De qué casa se está refiriendo? Yo estaré complacido con eso y después seré glorificado, dice Yahweh. Ustedes buscaron mucho, pero se convirtió en poco. Y cuando lo trajeron a casa, yo lo disipé con un soplo. ¿Por qué? Pregunta Yahweh Sebaot. Porque mi casa yace en ruinas, mientras cada uno de ustedes corre para ocuparse de su propia casa. Por eso el cielo arriba, fíjese esta expresión que utiliza el Padre a través del profeta. El cielo arriba ha retenido el rocío, así que no hay ninguno, y la tierra retiene su cosecha. De hecho, yo llamé la espada sobre la tierra y sobre las colinas, sobre los granos, el vino, el aceite de oliva, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres y sobre todo lo que produce las manos. Por el descuido, el pecado, la desobediencia de la casa de Israel y el descuido de la casa o el templo, Yahweh mismo retiene que la creación produzca alimentos. Vemos este concepto que aquí está ilustrado según lo leímos en Ageo. También el profeta Isaías lo presenta de esta forma. Y usted puede tomar nota de estos versículos que le estoy citando. Isaías 24, los versos 5 y 6, y luego del 10 al 12. Dice: la tierra yace profanada por razón de sus habitantes, porque transgredieron a la Torá, cambiaron las ordenanzas, aún el pacto eterno. Por lo tanto, una maldición devorará la tierra, porque sus habitantes en ella han pecado. Por lo tanto, los habitantes de la tierra serán pobres y pocos hombres serán dejados. La ciudad es un caos, está desolada, todas las casas cerradas, nadie puede entrar. En las calles lloran por el vino, toda alegría se ha disipado, todo regocijo se ha ido de la tierra. En la ciudad solo hay desolación,
sus puertas están abatidas sin reparo posible. Vemos que también el libro de Revelación está lleno de señales catastróficas. Cuando nosotros leemos en el libro de Revelación que el sol se oscureció, que la luna no da luz, que las estrellas caen del cielo y que las potencias están sacudidas, esto no es sino que describe el día de la ira de Dios. Y estas señales se relacionan con el templo. Como consecuencia de romper su pacto, el templo de Jerusalén iba a ser destruido por los romanos en el año 70 e Israel fue exiliado. Así que cuando la creación está fuera de balance, de lugar a todo tipo de desastres naturales, como los terremotos, hambre, peste, pérdidas de cosecha y trastornos cósmicos que se derraman sobre la tierra, es en contexto del día del Señor. Otras referencias de las consecuencias de la desobediencia están descritas en el libro de Lamentaciones, y se lo voy a poner en la pantalla para que así me sigan con la lectura. Dice Lamentaciones capítulo 2, los versos 3 al 6. En su ira furiosa, él quebrantó todo el cuerno de Israel. Retiró su protectora mano derecha cuando se acercó el enemigo y encendió una llama en Jacob como fuego ardiente, devorando todo en derredor. Él tensó su arco como un enemigo, su mano derecha fortalecida como un adversario. Ha destruido todas las cosas deseables de mi ojo en el tabernáculo de la hija de Sión. Él derramó su furia como fuego. Yahweh se volvió como un enemigo. Él aplastó a Israel como el mar, aplastó todos sus palacios y destruyó todas sus fortalezas. Para la hija de Judá, él ha multiplicado los afligidos y humillados. Él ha dispersado su tabernáculo tan fácil como una viña. Él ha estropeado sus festividades. Ya he olvidado los tiempos designados y los Shabbatot, los cuales designó en Sión en la furia de su ira. Él desconcertó al rey, al cohen y al príncipe. Notamos aquí estas expresiones muy importantes. También en Deuteronomios, esto sí se los voy a poner en la pantalla para que ustedes me acompañen. Deuteronomios capítulo 11, los versículos del 16 al 21. Pero tengan cuidado, no se dejen ser seducidos para que se vuelvan a un lado sirviendo a otros dioses y adorándolos. Si lo hacen, la furia de Yahweh se encenderá contra ustedes. Él cerrará el cielo para que no haya lluvia. La tierra no dará su producto. Y ustedes rápidamente pasarán de la buena tierra que Yahweh les está dando. Por lo tanto, ustedes almacenarán estas palabras mías en su corazón y en todo su ser. Átelas en su mano como señal. Póngalas al frente, delante de sus ojos, enséñenlas cuidadosamente a sus hijos, hablando de ellas cuando se sienten en su casa, cuando viajen por el camino, cuando se acuesten y cuando se levanten. Esto es una repetición del Shema. Y escríbenla en los marcos de las puertas de su casa y en sus postes, para que todos ustedes y sus hijos vivan larga vida en la tierra que Yahweh juró a sus padres que les daría a ellos por el tiempo que haya cielo sobre la tierra. En Números, capítulo 16, los versos de 46 al 48, se describe el acto de expiación. Moisés dijo a Aarón: toma tu incenciario, pon fuego en el altar, pon incienso sobre él y apúrate con él a la asamblea para hacer expiación por ellos, porque la furia ha salido de Yahweh y la plaga ya ha comenzado. Aarón lo tomó como Moisés había dicho y corrió al medio de la asamblea, y allí la plaga ya había comenzado entre el pueblo, pero él añadió incienso e hizo expiación por el pueblo, y él separó entre los vivos
y los muertos, y la plaga se detuvo. Esto fue tras la rebelión de los 250 levitas y después de la rebelión de Coré. Así que un gasto de desobediencia dentro del campamento atrajo la furia del Rey del Universo, puesto que allí estaba la presencia del divino y se consideraba la profanación del lugar sagrado. Así que todos estos conceptos los podemos ver a través de la escritura. Simbólicamente, el servicio de sangre e incienso que se llevaba a cabo por el sumo sacerdote en Yom Kippur proporcionaba temporariamente la expiación necesaria para prevenir las consecuencias destructivas de la ira y el juicio. La expiación del Mesías, sin embargo, reparó de forma permanente la brecha y revirtió el pecado colapsado. Por lo tanto, al igual que el sumo sacerdote llevaba la maldad de los que expiaba, el Mesías llevó el pecado de todos nuestros pecados con el fin de restaurar el pacto de la creación para siempre. Con este estudio, nosotros terminamos la primera parte que nosotros comenzamos al principio de la expiación y restauración en el contexto de Yom Kippur. Espero que usted haya sido edificado con esta enseñanza, quizá un poco tediosa para algunos, pero todos estamos aprendiendo y de eso se trata, que juntos crezcamos en la sabiduría de la Torá y que nosotros podamos reconocer el lenguaje de expiación cuando nosotros leamos la escritura. Así que será hasta la próxima. Manténgase sintonizado por teshuva.tv para continuar con esta serie de estudios. Que el Señor les bendiga y les guarde y nos vemos hasta la próxima. Shalom.